Es imposible que tales potencias o seres hayan sobrevivido a una época infinitamente remota en la que la conciencia se manifestaba, quizá, bajo cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad, formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo, con el nombre de dioses, monstruos, seres míticos de toda clase y especie. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los oscuros mares de lo infinito y lo desconocido. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos conocimientos aislados nos abrirá los ojos a la realidad y a lo frágil que es nuestra existencia dentro de ella, revelándonos verdades tan aterradoras que podríamos perder la razón o refugiarnos en la oscuridad de una nueva era de oscurantismo. Algunos ocultistas han intuido la inmensidad de los ciclos cósmicos, de los que nuestro mundo y nuestra especie no son más que pequeños y efímeros detalles. Han señalado extrañas supervivencias en términos que podrían helarnos la sangre, si no fuera porque los envuelve un lenguaje optimista y reconfortante. Pero no fueron ellos quienes me dieron esa breve visión de los conocimientos prohibidos que hoy me estremecen cada vez que los recuerdo y me atormentan en cada ocasión que los sueño. Esa visión, como toda revelación terrible, nació por casualidad a partir de un viejo artículo de periódico y unas notas dejadas por un profesor ya fallecido. Rezo para que nadie más logre unir estas piezas como lo he hecho yo. Por mi parte, si es que sobrevivo, no aportaré ni un solo dato más a esta espantosa cadena. Estoy convencido de que el profesor también decidió no compartir lo que sabía, y que si no hubiese muerto tan repentinamente, habría destruido sus notas. Tuvo conocimiento de este asunto por primera vez en el invierno de 1926, después de la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. Era ampliamente conocido como un experto en antiguas inscripciones y por eso los conservadores de muchos museos importantes solían acudir a él. Muchos recordarán su fallecimiento, ocurrido a los 92 años. Las circunstancias que rodearon a su muerte despertaron aún más la curiosidad. Según testigos, el profesor murió después de volver del puerto de Newport, justo después de haber sido empujado por un marinero de piel oscura que surgió de uno de los oscuros pasajes ubicados en la empinada colina que conecta los muelles con su casa, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de encontrar una causa orgánica clara, concluyeron que había sido una afección cardíaca provocada por el esfuerzo de subir esa cuesta, demasiado empinada para alguien de su edad. En ese momento, no tuve razones para dudar de ese diagnóstico, pero hoy en día tengo mis dudas, y algo más que solamente dudas. Como único heredero y ejecutor de su testamento, ya que él era viudo y no tenía hijos, me correspondió revisar sus documentos. Llevé todos sus archivos y cajas a mi casa en Boston. Gran parte del material que ordené será publicado por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero hubo una caja en particular que me resultó demasiado enigmática.
Siempre sentí cierta inquietud al pensar en mostrarla a otras personas. Estaba cerrada con llave, y no fue sino hasta que revisé el llavero del profesor que logré abrirla. Dentro, encontré algo aún más desconcertante: un extraño bajo relieve de arcilla y varias notas, fragmentos y recortes de periódicos viejos. ¿Acaso mi tío, ya en su vejez, había caído víctima de alguna fantasía ocultista? Decidí buscar al escultor que, aparentemente, había afectado tanto su tranquilidad mental. El bajo relieve era un tosco rectángulo de unos 2 centímetros de grosor y entre 30 y 40 centímetros por lado. Sin duda, era de origen moderno, pero su estilo no lo era. Ni su atmósfera, ni sus detalles que evocaban nada contemporáneo. Incluso las corrientes artísticas más extrañas como el cubismo o el futurismo rara vez representan esa regularidad misteriosa que parece propia de una escritura ancestral. La mayoría de las formas parecía ser, de hecho, algún tipo de escritura, y aunque conocía bien los archivos de mi tío, no pude identificarla ni relacionarla con nada conocido. Sobre esos posibles jeroglíficos había una figura claramente simbólica, aunque su estilo impresionista dificultaba entenderla. Parecía una criatura monstruosa, o al menos un símbolo de algo monstruoso surgido de una mente enferma. Mi imaginación, que tiende a lo extraño, vio en ella una mezcla entre pulpo, dragón y la caricatura de un humano. Tenía un cuerpo grotesco y escamoso, alas pequeñas y una cabeza parecida a una masa blanda, con tentáculos saliendo de ella. Pero era su silueta general lo que la volvía tan aterradora. Al fondo, se alzaba una arquitectura gigantesca y descomunal. Las notas que acompañaban a ese objeto no eran literarias, estaban escritas por el propio profesor. El documento más extenso tenía un título escrito cuidadosamente en mayúsculas: El culto de Cthulhu. Se dividía en 2 secciones. La primera se titulaba 1925, Sueño y obra onírica de H.A. Wilcox, calle Thomas, número 7, Providence, Rhode Island. Y la segunda se titulaba con Informe del inspector John R. LeGrace, calle Bienville, 1921, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1908. Notas del mismo y del profesor Webb. El resto de las notas eran apuntes breves, relatos de sueños extraños de distintas personas, citas de libros y revistas de tono místico, en especial La Atlántida y La Lemuria Perdida de Scott Elliot, y comentarios sobre la persistencia de cultos secretos en la historia humana. También se mencionaban obras como La Rama Dorada de Fraser o El culto de las brujas en Europa Occidental de Margaret Murray. Los recortes de periódico hablaban principalmente de brotes y de crisis de histeria colectiva ocurridas en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito relataba un episodio bastante peculiar. Según lo registrado, el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto nervioso y claramente exaltado, visitó al profesor Angel con un extraño bajo relieve de arcilla, aún fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre Henry Anthony Wilcox, y mi tío reconoció de inmediato al hijo menor de una distinguida familia con la que mantenía una cierta relación lejana. Wilcox era estudiante de arte en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esa institución. A pesar de su talento innegable, era considerado como alguien excéntrico. Desde pequeño, solía contar sueños y relatos extraños que dejaban perplejos a quienes lo escuchaban. Él mismo se definía como físicamente hipersensitivo. Pero en la tradicional y seria ciudad mercantil de Providence,
Muchos lo veían simplemente como alguien raro. Nunca se relacionó con los de su misma clase social y con el tiempo se fue alejando de toda vida pública. En la actualidad, solo era conocido por unos cuantos artistas y bohemios de otras ciudades. Incluso, la Asociación Artística de Providence, celosa de su perfil conservador, había decidido apartarlo. Aquel día, según narraba el manuscrito, Wilcox acudió sin anunciarse, buscando el conocimiento arqueológico del profesor para identificar los jeroglíficos tallados en el bajo relieve. Hablaba con un aire grandilocuente y un tanto desordenado, lo que dificultaba simpatizar con él. Mi tío respondió con frialdad. La pieza claramente no era antigua y por lo tanto no tenía valor arqueológico. Sin embargo, la respuesta del joven, tan poética como peculiar, impresionó al profesor lo suficiente como para transcribirla palabra por palabra. «Es nueva, sí», dijo Wilcox. «La hice anoche mientras soñaba con ciudades extrañas, pero los sueños son más antiguos que la vieja Tiro, que la contemplativa Esfinge o que Babilonia y sus jardines colgantes». A partir de ahí, comenzó a relatar un sueño desordenado, pero inquietante, que pronto despertó en el profesor un recuerdo que lo perturbó. La noche anterior había habido un leve pero inusual temblor de tierra, el más intenso registrado en Nueva Inglaterra en años, y según Wilcox, esa sacudida había afectado profundamente su mente. Aseguraba haber soñado por primera vez con ciudades inmensas construidas con bloques colosales de piedra y gigantescos monolitos recubiertos de limo verdoso. Los muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y desde algún punto subterráneo e indeterminado se alzaba una voz, o más bien, una sensación imposible de describir, que su mente tradujo torpemente en una serie de sonidos impronunciables. Cthulhu Futahan. Aquella extraña combinación de sílabas fue la clave que despertó el recuerdo dormido del profesor Angel. Lo interrogó con minuciosidad científica y estudió frenéticamente el bajo relieve que, según decía Wilcox, había esculpido en plena madrugada, aún en ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío, como confesó más tarde el propio Wilcox, lamentó que su avanzada edad le impidiera reconocer con rapidez los símbolos y figuras que tenía ante sí. Muchas de sus preguntas parecían extrañas al joven escultor, especialmente aquellas que intentaban vincularlo con sectas secretas o cultos paganos. Wilcox no comprendía por qué el profesor le ofrecía discreción absoluta si confesaba pertenecer a alguna sociedad mística o esotérica. Finalmente, cuando Angel quedó convencido de que Wilcox no tenía ningún vínculo con ninguna doctrina oculta, le rogó que le informara regularmente acerca de sus sueños. Este pedido no fue en vano. Desde entonces, el manuscrito relata cómo Wilcox comenzó a visitar diariamente al profesor para compartir visiones nocturnas cada vez más inquietantes. Siempre describía las mismas ciudades ciclópeas, húmedas y sombrías, y una presencia, una voz que no era una voz, repitiendo sin cesar palabras que eran más sensaciones que sonidos. Los términos más repetidos eran Cthulhu y R'lyeh. El 23 de marzo, sin embargo, Wilcox no se presentó a la cita. Una rápida investigación reveló que había sido víctima de una fiebre repentina y desconocida. Fue llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman, tras haber despertado a varios huéspedes del hotel con sus gritos desesperados en mitad de la noche. Desde entonces, alternaba entre el delirio y una especie de letargo profundo. Mi tío se comunicó de inmediato con la familia y siguió el caso de cerca, acudiendo regularmente al consultorio del Dr. Toby.
médico de cabecera del joven. La fiebre parecía alimentar imágenes cada vez más inquietantes. Según el doctor, Wilcox repetía en su delirio escenas similares a sus sueños anteriores, pero ahora con la aparición de una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura y que se movía pesadamente. Aunque nunca llegaba a describirla por completo, las vagas palabras que pronunciaba bastaron para que el profesor sospechara que se trataba de la misma figura que había tallado en la arcilla. Cada vez que Wilcox intentaba hablar de su escultura, caía en un estado de desconcierto inmediato. Lo curioso es que su temperatura corporal nunca superó lo normal, aunque su estado se asemejaba al de una fiebre aguda más que al de un simple trastorno nervioso. Finalmente, el 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de manera repentina. Wilcox se sentó en la cama sin recordar nada de lo ocurrido desde el 22 de marzo. Como el médico lo consideró totalmente recuperado, regresó a su hotel a los 3 días. Pero para el profesor Angel, ya no había más información útil que obtener. Junto con su recuperación, también desaparecieron los sueños. Durante una semana más, Wilcox le habló de visiones banales y corrientes, y después de esto, mi tío dejó de anotar sus relatos. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas que lo acompañaban realmente daban mucho en qué pensar. Solo mi escepticismo tan arraigado para aquel entonces puede explicar por qué seguía dudando de todo esto. Las notas hablaban sobre los sueños que muchas personas habían tenido justo en el mismo periodo en que el joven Wilcox comenzó con sus extrañas visiones. Al parecer, mi tío organizó rápidamente una especie de encuesta entre casi todos los que podía interrogar, sin parecer entrometido, pidiéndoles que le contaran si habían tenido sueños raros y cuándo había ocurrido. Las respuestas fueron variadas, pero sorprendentemente numerosas, mucho más de las que habría conseguido sin un secretario o ayudante. Aunque no conservó las cartas originales, las notas contenían un resumen bastante completo y revelador. Los aristócratas y hombres de negocios, esa gente conservadora que tanto abunda en Nueva Inglaterra, casi no reportaron nada, salvo por unos pocos casos de sueños raros ocurridos entre el 13 de marzo y el 2 de abril, el mismo periodo en que Wilcox tuvo su delirio. Los científicos tampoco parecían haber sido muy afectados, aunque por lo menos 4 describieron vagamente paisajes extraños, y uno mencionó haber sentido miedo ante algo que no podía explicar. Las respuestas más impactantes vinieron de artistas y poetas. Si todos ellos hubieran comparado sus notas, probablemente habrían entrado en pánico. En aquel momento, llegué a pensar que tal vez mi tío había hecho preguntas engañosas o incluso había alterado el contenido de las cartas para hacerlas coincidir con lo que él creía. Por eso, seguía convencido de que Wilcox de algún modo conocía los antiguos documentos que mi tío había unido y lo estaba manipulando. Sin embargo, las respuestas de los artistas contaban una historia inquietante. Desde el 28 de febrero hasta el 2 de abril, muchos de ellos soñaron cosas demasiado extrañas, y los sueños más intensos coincidieron con el periodo del delirio del escultor. Alrededor de una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos parecidos a los de Wilcox, y algunos confesaban haber sentido un miedo profundo ante a una criatura enorme, sin forma clara y sin nombre. Uno de los casos que más destacaban era especialmente trágico. Un arquitecto bastante conocido, que tenía cierto interés en lo oculto y lo místico, perdió por completo la razón la misma noche en que Wilcox fue llevado a casa de sus padres. Murió meses después, gritando que lo salvaran de algo que había escapado del infierno. Si mi tío hubiera anotado los nombres reales en lugar de solamente usar números, yo podría haber hecho una investigación más profunda por mi cuenta. Aún así,
Logré encontrar a unos pocos, y todos confirmaron lo que decían las notas. Siempre me pregunté si las personas que mi tío interrogó se sintieron tan confundidas como yo en ese momento. Nunca les expliqué el motivo de mis preguntas, y creo que fue lo mejor. Los recortes de prensa que mencioné hablaban de todo tipo de incidentes relacionados con pánico, manías y comportamientos extraños, todos ocurridos en las mismas fechas. El profesor Angel debió usar algún servicio de archivo debido a que habían muchísimos recortes y de todas partes del mundo. Uno contaba sobre un suicidio nocturno ocurrido en Londres. Un hombre saltó por la ventana gritando desesperado. Una carta enviada a un periódico sudamericano hablaba con tono fanático de visiones que anunciaban un futuro siniestro. En California, una comunidad mística comenzó a vestirse de blanco esperando la llegada de un evento glorioso que nunca ocurrió. En la India, los periódicos hablaban con cautela acerca de una inquietante agitación entre los nativos a finales de marzo. También se reportó un aumento de rituales vudú en Haití, cantos misteriosos en África, problemas con tribus en Filipinas y en Nueva York. El 22 de marzo, la policía fue llamada por ciudadanos alterados que hablaban de cosas extrañas. En el oeste de Irlanda, corrieron rumores desconcertantes, y en París, un pintor llamado Ardois Bonnot presentó en 1926 un cuadro de pesadilla titulado Paisaje de ensueño, que parecía sacado directamente de un delirio. Incluso en los hospitales psiquiátricos se registraron tantos episodios extraños durante ese tiempo que fue casi un milagro que ningún médico notara las coincidencias y llegara a conclusiones alarmantes. Era una colección muy rara de recortes, sin duda alguna. Y hoy en día, no puedo creer el racionalismo con el que decidí ignorarlos, pero seguía convencido de que Wilcox, de algún modo, conocía todos esos hechos que el profesor había reunido. Los sucesos previos, aquellos que llevaron a mi tío a dar tanta importancia a los sueños del joven escultor y al extraño bajo relieve, formaban el núcleo de la segunda mitad del extenso manuscrito. Por lo visto, no era la primera vez que el profesor Angel se encontraba con los horribles contornos de aquella criatura sin nombre, ni con los jeroglíficos imposibles que Wilcox había plasmado en arcilla. Incluso, había escuchado antes esas sílabas, tan irrepetibles como inquietantes, que solo podían condensarse en una palabra: Cthulhu. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Te agradecería mucho si lo compartieras con tus amigos. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo más videos así. Te invito a seguirme en mis otras redes y a seguir difundiendo de este contenido. Soy Hanagumi, explorando el miedo.